La continuidad de la palabra de Dios a través de sus avatares quedó bellamente simbolizada por el intercambio espiritual que se produjo entre Jesús y los magos, sabios, de Oriente, procedentes de la India, que acudieron a honrarle en ocasión de su nacimiento. Existe en la India un sólido legado tradicional, considerado fidedigno por notables metafísicos y compuesto por conocidos relatos que figuran en manuscritos antiguos, donde se narra que los magos de Oriente que viajaron a Belén con el propósito de ver al niño Jesús eran, en realidad, grandes sabios de la India. Y no solo los maestros de la India visitaron a Jesús, sino que él, a su vez, les devolvió la visita. Durante los años de la vida de Jesús sobre los cuales no se tiene ninguna información, las escrituras guardan silencio en lo que respecta al período comprendido aproximadamente entre los 14 y los 30 años de edad. Él viajó a la India recorriendo, probablemente, la transitada ruta comercial que unía el Mediterráneo con China y la India. La realización divina con que ya contaba Jesús, nuevamente despierta y fortalecida por la compañía de los maestros de la India y el entorno espiritual allí imperante, brindó el cimiento de universalidad de la verdad en el que Jesús se basó para predicar un mensaje sencillo y asequible que las masas de su país natal podrían comprender, pero que, al mismo tiempo, se hallaba colmado de significados subyacentes que serían apreciados por las generaciones futuras, a medida que la mente humana progresara desde su etapa infantil hasta alcanzar la madurez del entendimiento. Los años perdidos de Jesús. En el Nuevo Testamento, la cortina del silencio desciende sobre la vida de Jesús después de los 12 años y no vuelve a alzarse hasta 18 años más tarde, cuando recibe el bautismo de Juan y comienza a predicar ante las multitudes. Únicamente se nos dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. El hecho de que los contemporáneos de un personaje tan excepcional como Jesús no hayan encontrado nada digno de ser mencionado por escrito desde la niñez hasta el 30º año de su vida es, en sí mismo, extraordinario. Sin embargo, existen efectivamente relatos notables acerca de Jesús, pero no en su país de origen, sino más hacia Oriente, en aquellos lugares donde pasó la mayor parte del período sobre el cual se carece de datos. Ocultos en un remoto monasterio tibetano se encuentran documentos de incalculable valor que hacen referencia a un tal Sanisa, proveniente de Israel, en quien se hallaba manifestada el alma del universo, y que desde los 14 a los 28 años permaneció en la India y zonas de la cordillera del Himalaya, entre santos, monjes y pandits, predicó su mensaje por toda la región y luego, con el propósito de enseñar, retornó a su tierra natal, donde fue cruelmente maltratado, condenado a muerte y crucificado. A excepción de los registros que aparecen en estos antiguos manuscritos, nada se ha publicado acerca de los años desconocidos de la vida de Jesús. De modo providencial, el viajero ruso Nicolás Notovich descubrió y transcribió estos documentos, en el monasterio de Imis, del Tíbet. Él mismo publicó sus notas en 1894 bajo el título La vida desconocida de Jesucristo. En 1922, Swami Abhayananda, discípulo directo de Ramakrishna Paramahansa, visitó el monasterio de Imis y confirmó todos los detalles sobresalientes publicados acerca de Isa en el libro de Notovich. En una expedición a la India y al Tíbet realizada a mediados de la década de los 20, Nicolás Roerich tuvo ocasión de ver y copiar versos de antiguos manuscritos, que eran idénticos a aquellos publicados por Notovich, o cuyo contenido, al menos, era el mismo. Roerich quedó además profundamente impresionado con las tradiciones orales de la región. En Srinagar nos enteramos por primera vez de la curiosa leyenda sobre la visita de Cristo en estos parajes. Más tarde, pudimos comprobar cuán difundida se halla en la India, en Ladakh y en Asia Central la leyenda de la visita de Cristo a estas regiones durante su larga ausencia mencionada en el Evangelio. La India es la madre de la religión. Se reconoce que su cultura es mucho más antigua que la legendaria civilización egipcia.
Si investigamos estas cuestiones, podremos comprobar que las antiquísimas escrituras de la India preceden a todas las demás revelaciones y han influido sobre el libro egipcio de los muertos y el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, así como también sobre otras religiones que estuvieron en contacto con la religión de la India y se inspiraron en ella, porque la India se ha especializado en la religión desde tiempos inmemoriales. Por esa razón, el propio Jesús viajó a la India. El manuscrito de Notovich nos lo cuenta así. Isa se ausentó secretamente de la casa de su padre, abandonó Jerusalén y viajó hacia Sind en una caravana de mercaderes, con el objeto de perfeccionarse en el conocimiento de la palabra de Dios y en el estudio de las leyes de los grandes Budas. Esto no significa que Jesús aprendiera de sus mentores y compañeros espirituales de la India y regiones circundantes todo cuanto luego enseñó. Los avatares vienen provistos de su propio caudal de sabiduría. Durante el período en que permaneció con los pandits hindúes, los monjes budistas y, en especial, los grandes maestros de yoga, de quienes recibió iniciación en la ciencia esotérica de la unión con Dios a través de la meditación, la realización divina que Jesús ya poseía tan solo despertó y se amoldó a la singular misión que iba a desarrollar. A partir del conocimiento que había acumulado y de la sabiduría que brotaba de su alma cuando se hallaba en profunda meditación, concibió para las masas parábolas simples sobre los principios ideales mediante los que ha de gobernarse la vida humana ante Dios. En cambio, a aquellos discípulos que estaban preparados para recibirlo, les impartió el conocimiento acerca de los más insondables misterios, como lo demuestra el libro del Apocalipsis de San Juan, que forma parte del Nuevo Testamento, cuya simbología concuerda de manera precisa con la ciencia yógica de la comunión con Dios. Los documentos descubiertos por Notovich aportan una corroboración histórica a lo que he sostenido durante largo tiempo, como resultado de la información recogida en mis años juveniles en la India, en el sentido de que Jesús se hallaba vinculado a los rishis de la India a través de los magos, sabios, de Oriente, quienes peregrinaron hasta su lugar de nacimiento y por cuya razón viajó él a la India con el fin de recibir sus bendiciones y deliberar con ellos sobre la misión mundial que había de llevar a cabo. En las páginas de este libro me propongo demostrar que las enseñanzas de Jesús, nacidas internamente de su comunión con Dios y alimentadas externamente por los estudios que realizó con los grandes maestros, expresan la universalidad de la conciencia crística, la cual no conoce límites de raza o de credo. Al igual que el sol, que se eleva por el este y se desplaza hacia el oeste difundiendo sus rayos, así también Cristo surgió en Oriente y viajó hacia Occidente, para quedar allí entronizado en el altar de una vasta cristiandad cuyos miembros le consideran su gurí y salvador. No es casual que Jesús eligiera nacer en Palestina como un Cristo oriental. Este escenario era el centro de confluencia que vinculaba Oriente con Europa. Jesús viajó a la India para honrar los lazos que le unían con los rishis, predicó por aquellas regiones su mensaje y, luego, regresó a su tierra natal con el propósito de difundir allí sus enseñanzas, pues, en su gran sabiduría, reconoció Palestina como la vía de acceso a través de la cual su espíritu y sus palabras hallarían una ruta hacia Europa y el resto del mundo. Este grandioso Cristo, que irradia sobre Occidente la fortaleza y el poder espiritual de Oriente, constituye un divino lazo de unión entre los pueblos de Oriente y Occidente que aman a Dios. La verdad no es monopolio ni de Oriente ni de Occidente. Los puros rayos dorados y plateados de la luz solar aparentan ser rojos o azules si se observan a través de un cristal rojo o azul. De igual modo, la verdad parece diferente si adquiere los matices de una civilización oriental y occidental. Al examinar la sencilla esencia de la verdad que han expresado las grandes almas en distintas épocas y latitudes, se puede observar que hay muy pocas diferencias entre sus mensajes. He comprobado que aquello que recibí de mi gurú y de los venerados maestros de la India es idéntico a lo que he recibido de las enseñanzas de Jesús el Cristo. Las enseñanzas perdidas de los evangelios. Cristo ha sido muy mal interpretado por el mundo.
incluso los principios más elementales de sus enseñanzas han sido profanados, crucificados a manos del dogma, los prejuicios y la falta de entendimiento, y la profundidad esotérica de esos principios ha quedado en el olvido. Bajo la supuesta autoridad de doctrinas del cristianismo forjadas por el hombre, se han librado guerras genocidas y se ha quemado a gente en la hoguera bajo la acusación de brujería o herejía. ¿Cómo podemos rescatar a estas inmortales enseñanzas de las garras de la ignorancia? Es preciso conocer a Jesús como un Cristo oriental, como un yogui supremo que manifestó completo dominio sobre la ciencia universal de la unión con Dios y, por lo tanto, pudo hablar y actuar como un Salvador que contaba con la voz y la autoridad de Dios. Jesús ha sido occidentalizado en exceso. Jesús era oriental, tanto por nacimiento como por lazos de sangre y por la instrucción recibida. Disociar a un maestro espiritual de sus orígenes y entorno es empañar el entendimiento a través del cual se le debe percibir. Con independencia de lo que Jesús el Cristo era por sí mismo, en lo relativo a su propia alma, por el hecho de nacer y haber alcanzado la madurez del Oriente, él tuvo que utilizar la civilización oriental, sus costumbres, peculiaridades, lenguaje y parábolas como instrumento para divulgar su mensaje. Por lo tanto, con el fin de entender a Jesucristo y sus enseñanzas debemos estar receptivos y bien predispuestos hacia el punto de vista oriental, en especial, hacia la civilización antigua y moderna de la India, sus escrituras religiosas, tradiciones, filosofías, creencias espirituales y experiencias metafísicas intuitivas. Si bien las enseñanzas de Jesús, desde la perspectiva esotérica, son universales, están impregnadas de la esencia de la cultura oriental y se encuentran arraigadas en influencias orientales que se han adaptado al ambiente occidental. Podemos comprender correctamente los evangelios a la luz de las enseñanzas de la India, no de interpretaciones distorsionadas del hinduismo, con su opresivo sistema de castas o la práctica de adorar piedras, sino de la sabiduría filosófica de los rishis cuyo objeto es la salvación del alma, es decir, aquellas enseñanzas que constituyen no la cáscara sino el meollo de los Vedas, los Upanishads y el Bhagavad Gita. Esta esencia de la verdad, el Sanatana Dharma o los eternos principios de la rectitud que sostienen al hombre y al universo, le fue conferida al mundo miles de años antes de la era cristiana y se conservó en la India como una vitalidad espiritual que ha convertido la búsqueda de Dios en el único propósito de la vida y no un simple pasatiempo de salón. La ciencia universal de la religión. La experiencia personal de la verdad es la ciencia que se encuentra en el fondo de todas las ciencias. Sin embargo, para la mayoría de las personas la religión se ha transformado en una mera cuestión de creencia. Hay quienes creen en el catolicismo, hay otros que creen en alguna doctrina protestante, mientras que algunos afirman creer que la religión judía o la hindú o la musulmana o la budista es el camino verdadero. La ciencia de la religión identifica aquellas verdades universales que son comunes a todas, la base de la religión, y enseña cómo, mediante su aplicación práctica, una persona puede edificar su vida de acuerdo con el plan divino. Las enseñanzas del Raja Yoga, la ciencia regia del alma originaria de la India, son superiores a la ortodoxia de la religión, pues exponen de forma sistemática la práctica de métodos universalmente necesarios para el perfeccionamiento de todo individuo, sea cual sea su raza o credo. Es preciso reunificar la ciencia de la religión con lo que constituye su espíritu o inspiración, lo esotérico con lo exotérico. La ciencia del yoga expuesta por el Señor Krishna, la cual proporciona métodos prácticos para experimentar verdaderamente a Dios en nuestro interior y reemplazar así la corta expectativa de vida de las creencias, y el espíritu de hermandad y amor crístico predicado por Jesús, la única panacea segura para evitar que el mundo quede destrozado a causa de diferencias irreconciliables, son, en conjunto, una sola verdad universal que enseñaron dos Cristos, uno de Oriente y otro de Occidente. Los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles. Sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin.
Incluso referirse al Nuevo Testamento como la Biblia cristiana es, en cierto modo, impropio, dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular. La verdad se halla destinada a beneficiar y elevar a la raza humana en su conjunto. Así como la conciencia crística es universal, así también Jesucristo pertenece a todos. Sitchin enfatizó el mensaje del Señor Jesús, contenido en el Nuevo Testamento, y la ciencia yógica de la unión con Dios, delineada por Bhagavan Krishna en el Bhagavad Gita, como el summum bonum del camino a la realización de Dios, reverenció por igual las variadas expresiones de la verdad que fluyen del Dios único a través de las escrituras de sus diversos emisarios. La verdad es, en sí misma y por sí misma, la religión fundamental. Aun cuando pueda expresarse de diferentes maneras por los ismos de los distintos credos religiosos, estos jamás podrán agotarla. La verdad posee infinitas expresiones y ramificaciones, pero solo se consuma en la experiencia directa de Dios, la única realidad. El sello humano de la afiliación religiosa carece de importancia. No es la confesión religiosa a la que pertenecemos, ni la cultura o el credo dentro del cual hemos nacido lo que nos otorga a la salvación. La esencia de la verdad trasciende todas las formas externas. Es dicha esencia la que reviste una importancia fundamental para comprender a Jesús y su llamamiento universal a las almas, para que entren en el reino de Dios, que se halla dentro de vosotros. Todos somos hijos de Dios, desde el comienzo hasta la eternidad. Las controversias surgen de los prejuicios, y el prejuicio es fruto de la ignorancia. No debemos sentirnos orgullosamente identificados con el hecho de ser estadounidenses o indios o italianos o de cualquier otra nacionalidad, pues esta es solo un accidente de nacimiento. Deberíamos estar orgullosos, sobre todas las cosas, de ser hijos de Dios, hechos a su imagen. ¿No es ese, acaso, el mensaje de Cristo? Jesús el Cristo constituye un excelente modelo que pueden seguir tanto en Oriente como Occidente. La impronta divina que nos identifica como hijos de Dios se halla oculta dentro de cada alma. Jesús ratificó lo que dicen las Escrituras. Dioses sois. Desecha las máscaras. Revélate abiertamente como un hijo de Dios, no mediante vanas proclamas y oraciones aprendidas de memoria, ni por medio de los fuegos artificiales de eruditos sermones concebidos con el propósito de loar a Dios y reunir adeptos, sino a través de la realización. Identifícate, no con el estrecho fanatismo disimulado bajo el disfraz de la sabiduría, sino con la conciencia crística. Identifícate con el amor universal, que se expresa al servir a los demás tanto material como espiritualmente. Entonces sabrás quién fue Jesucristo y podrás decir, desde el alma, que todos formamos parte de la misma familia, que todos somos hijos del único Dios. Las enseñanzas internas de Jesús el Yogi. ¿Cómo llegan las almas al estado de conciencia crística? La importancia del Confortador o Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, Confortador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Pero el Paráclito, el Confortador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Juan 14, 15, 18, 26,27. La misma exhortación que Jesús hizo a sus discípulos directos se aplica en la actualidad. Si un devota ama a Cristo, es decir, si ama establecer contacto con la conciencia crística presente en Jesús, debe, entonces, seguir fielmente los mandamientos, las leyes de la disciplina física y mental y de la meditación, que se requieren para que la conciencia crística se manifieste en la conciencia individual.
Pocas personas en el mundo cristiano han comprendido la promesa que hizo Jesús de enviar al Espíritu Santo después de su partida. El Espíritu Santo es el sagrado poder vibratorio invisible de Dios que sostiene activamente el universo. La palabra Om, la vibración cósmica, el gran confortador, el salvador que libera de todo sufrimiento. La palabra, la vibración cósmica e inteligente de Dios. La evolución científica de la creación cósmica que surge de Dios el Creador se esboza, en terminología arcana, en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. A los versículos iniciales del Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento se les podría denominar, con justicia, el Génesis según San Juan. Estos dos profundos relatos bíblicos, cuando se comprenden claramente por medio de la percepción intuitiva, se corresponden de forma exacta con la cosmogonía espiritual delineada en las escrituras de la India, legado de los rishis que allí vivieron y que habían alcanzado el conocimiento de Dios en la Edad de Oro. San Juan fue, probablemente, el más avanzado de los discípulos de Jesús. Así como un maestro de escuela tiene entre sus alumnos uno cuya comprensión aventajada lo coloca en el primer lugar de su clase, mientras que otros pertenecen a un nivel inferior, así también los discípulos de Jesús el Cristo poseían diferentes grados de capacidad para apreciar y absorber la profundidad y amplitud de sus enseñanzas. De los diversos libros del Nuevo Testamento, los escritos procedentes de San Juan evidencian el más elevado grado de realización divina, ya que dan a conocer las profundas verdades esotéricas experimentadas por Jesús y luego transferidas a Juan. No solo en su Evangelio, sino también en sus epístolas y, sobre todo, en la descripción simbólica de las profundas experiencias metafísicas que se encuentra en el libro del Apocalipsis, Juan presenta las verdades enseñadas por Jesús desde el punto de vista de la percepción intuitiva interior. En las palabras de Juan hallamos precisión, y por eso su Evangelio, aun cuando es el último de los 4 que se incluyen en el Nuevo Testamento, debería ser considerado en primer lugar cuando se busca el verdadero significado de la vida y enseñanzas de Jesús. En el principio. Con estas palabras comienzan las cosmogonías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Principio se refiere al nacimiento de la creación finita, porque en el eterno absoluto, el espíritu, no existen ni el principio ni el final. El espíritu, al ser la única sustancia existente, no contaba con nada más que consigo mismo a partir de lo cual crear. El espíritu y su creación universal no podrían ser diferentes en esencia, porque cada una de esas dos fuerzas infinitas y eternamente existentes, sería, en consecuencia, absoluta, lo cual es imposible por definición. Una creación coherente requiere de la dualidad, el creador y lo creado. Así pues, el espíritu hizo surgir, en primer lugar, el hechizo de la ilusión, Maya, la mágica medidora cósmica, que crea el espejismo de dividir una porción del infinito indivisible en objetos finitos separados, de la misma manera que la superficie del mar en calma se distorsiona y se transforma en olas individuales mediante la acción de una tormenta. La creación no es sino el espíritu que, en apariencia y solo temporalmente, se ha diversificado por obra de la actividad creativa y vibratoria del espíritu. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Palabra significa vibración inteligente, energía inteligente que proviene de Dios. La pronunciación de cualquier palabra, tal como flor, por parte de un ser inteligente, consta de la energía sonora, o vibración, unida al pensamiento, el cual impregna de significado inteligente a dicha vibración. Del mismo modo, la palabra que constituye el principio y la fuente de todas las sustancias creadas es la vibración cósmica, el Espíritu Santo, imbuida de inteligencia cósmica, la conciencia crística. El pensamiento manifestado en la materia, la energía de la cual la materia está compuesta y la materia en sí, es decir, todo lo creado, no son sino los pensamientos del espíritu que vibran de manera diversa.
Antes de la creación, solo existía el espíritu indiferenciado. Al manifestar la creación, el espíritu se convirtió en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El espíritu no manifestado se transformó en Dios Padre, el creador de toda vibración creativa. En las escrituras hindúes, Dios Padre recibe el nombre de Ishvara, el soberano cósmico, o Sat, la pura esencia suprema de la conciencia cósmica, la inteligencia trascendental. Es decir, Dios Padre existe en forma trascendental sin hallarse afectado por ninguno de los movimientos de la creación vibratoria. Es una conciencia cósmica independiente y consciente. La fuerza vibratoria que emana del espíritu, dotada del ilusorio poder creativo de Maya, es el Espíritu Santo. La vibración cósmica, la palabra, Om o Amén. Al igual que las ondas sonoras de un terremoto de poder inimaginable, la palabra, la energía y el sonido creativos de la vibración cósmica, emanó del Creador para manifestar el universo. Esa vibración cósmica, saturada de inteligencia cósmica, se condensó para constituir los elementos sutiles, térmicos, eléctricos, magnéticos y toda clase de rayos, y a partir de estos se originaron los átomos de vapor, los gases, los líquidos y los sólidos. Una vibración cósmica que se hallara activa en el espacio entero no podría, por sí sola, crear o sostener un cosmos tan maravillosamente complejo como este. Por eso, la conciencia trascendente de Dios el Padre se manifestó dentro de la vibración del Espíritu Santo como el Hijo, la conciencia crística, la inteligencia divina presente en toda la creación vibratoria. Este reflejo puro de Dios que se encuentra en el Espíritu Santo guía a este último, de modo indirecto, a fin de que pueda crear, recrear, conservar y moldear la creación de acuerdo con el propósito divino. Los autores de la Biblia, que no estaban versados en la terminología con que se expresan los conocimientos de la era moderna, emplearon muy acertadamente los términos Espíritu Santo y Palabra para expresar la naturaleza de la vibración cósmica inteligente. Palabra implica un sonido vibratorio que posee poder de materialización. Espíritu implica una fuerza inteligente, invisible y consciente. Santo califica esta vibración, porque se trata de la manifestación del Espíritu y porque procura crear el universo de acuerdo con el modelo perfecto de Dios. El nombre con que se designa al Espíritu Santo en las escrituras hindúes, Om, indica su papel en el plan creativo de Dios. Esta palabra está formada por la de Akara, la vibración creativa, la U de Ukara, la vibración preservadora, y la M de Makara, la fuerza vibratoria de la disolución. La tormenta que se abate sobre el océano produce olas, tanto grandes como pequeñas, las conserva durante cierto tiempo y, finalmente, las disuelve en el seno oceánico de Dios con objeto de ser creadas de nuevo, lo cual constituye un proceso continuo de renovación de la vida y las formas en el incesante sueño cósmico de Dios. De este modo, la palabra o vibración cósmica constituye el origen de todo. Y sin ella no se hizo nada. La palabra existió desde el comienzo mismo de la creación. Fue la primera manifestación de Dios al dar origen al universo. La palabra estaba junto a Dios, se hallaba imbuida del reflejo de la inteligencia de Dios, la conciencia crística, y la palabra era Dios, en la forma de vibraciones de su propio ser único. La afirmación de San Juan se hace eco de una verdad eterna que resuena en diversos pasajes de los antiguos Vedas. La palabra cósmica vibratoria, Vak, estaba junto a Dios el Padre Creador, Prajapati, en el principio de la creación, cuando nada existía. A partir de Vak todo fue creado, y Vak es, en sí misma, Brahman, Dios. Así habla el Amén, la palabra, Om, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. El sagrado sonido cósmico de Om o Amén es el testigo de la divina presencia manifestada en toda la creación. El significado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según el yoga a la relación entre la Santísima Trinidad del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el concepto que habitualmente se tiene acerca de la encarnación de Jesús resulta totalmente inexplicable si no se establece una diferencia entre el cuerpo de Jesús y Jesús como vehículo en el cual se manifestó el Hijo unigénito, la conciencia crística.
Jesús mismo hace dicha distinción cuando se refiere a su cuerpo como el Hijo del Hombre y a su alma, que no estaba limitada por el cuerpo, sino que era una con la unigénita conciencia crística presente en cada partícula vibratoria, como el Hijo de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para redimirlo. Es decir, Dios Padre permanecía oculto más allá del reino vibratorio que surgió de su ser, pero luego se manifestó como la inteligencia crística que se halla presente en toda la materia y en todos los seres vivientes, con el propósito de hacer regresar todas las cosas a su hogar de eterna bienaventuranza, a través de los hermosos llamados de la evolución. De no ser por esta presencia de Dios, que impregna por completo la creación, el ser humano se encontraría privado del auxilio divino. Con cuánta dulzura, y a veces de un modo casi imperceptible, ese divino amparo acude en ayuda del hombre cuando éste se postra de rodillas en actitud suplicante. Nuestro Creador y Supremo Benefactor jamás se encuentra a una distancia mayor que la de un pensamiento amoroso. Dijo San Juan. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. El plural utilizado en la expresión hijos de Dios muestra con toda claridad que, según las enseñanzas impartidas por Jesús y recibidas por Juan, el Hijo unigénito no era el cuerpo de Jesús, sino su estado de conciencia crística, y que todos aquellos que fuesen capaces de purificar su conciencia y recibir, o reflejar sin impedimentos, el poder de Dios estarían en condiciones de hacerse hijos de Dios, es decir, podrían, al igual que Jesús, hacerse uno con el reflejo unigénito de Dios en toda la materia y, a través del Hijo, la conciencia crística, ascender al Padre, la suprema conciencia cósmica. La invaluable contribución de la India al mundo, descubierta en la antigüedad por sus rishis, es la ciencia de la religión, el yoga unión divina, mediante la cual es posible conocer a Dios, no como un concepto teológico sino como una experiencia personal verdadera. De todos los conocimientos científicos, la ciencia yógica de la realización divina es el más valioso para el ser humano, porque erradica la causa de todos los males que le aquejan. La ignorancia, esa engañosa ilusión que envuelve y nubla el entendimiento del hombre. Cuando nos afianzamos firmemente en la realización divina, trascendemos la ilusión, y la sojuzgada conciencia mortal se eleva hasta alcanzar una altura crística. ¿Cómo recibir la conciencia crística? Mediante la comunión con el Espíritu Santo en la meditación. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Juan 1, 12, 13. La luz de Dios resplandece en todos por igual, pero a causa de la ilusoria ignorancia no todos la reciben ni la reflejan del mismo modo. Los rayos del sol inciden por igual sobre un trozo de carbón y sobre un diamante, pero solo el diamante recibe y refleja la luz con brillo esplendoroso. El carbono que forma el trozo de carbón tiene la capacidad de convertirse en diamante. Lo único que se requiere para lograr esta metamorfosis es someterlo a alta presión. Por eso aquí se afirma que todos pueden ser como Cristo. Todos aquellos que despejen su conciencia a través de una vida moral y espiritual y, especialmente, mediante la purificación que brinda la meditación, en la cual la rudimentaria mortalidad se sublima hasta transformarse en la perfección inmortal del alma. La condición de hijo de Dios no es algo que deba adquirirse. Más bien, se trata solamente de recibir la luz de Dios y tomar conciencia de que Él ya nos ha conferido ese estado bienaventurado desde el momento mismo en que fuimos creados. A los que creen en su nombre. Cuando el solo nombre de Dios despierta en nosotros la devoción y hace que anclemos en él nuestros pensamientos, se convierte en una puerta hacia la salvación. Cuando la mera mención de su nombre encienda en el alma la llama del amor por Dios, se iniciará la marcha del devoto en el camino hacia la liberación. El significado más profundo de nombre hace referencia a la vibración cósmica, la palabra, Om Amén. Dios como espíritu no posee un nombre que lo circunscriba. Ya sea que nos refiramos al absoluto como Dios, Yahvé, Brahman o Alá, estos nombres no le describen fielmente.
Dios el Creador y Padre de todas las cosas vibra en la naturaleza entera como vida eterna, y esa vida posee el sonido del majestuoso Amen Om. Este nombre es el que define a Dios con mayor exactitud. Los que creen en su nombre significa aquellos que comulgan con el sonido de Om, la voz de Dios que se halla en la vibración del Espíritu Santo. Cuando oímos ese nombre de Dios, esa vibración cósmica, nos encontramos en camino de hacernos hijos de Dios, porque en ese sonido la conciencia está en contacto con la inmanente conciencia crística, la cual nos conducirá hasta Dios como conciencia cósmica. El sabio Patanjali, el más elevado exponente de la India en la ciencia del yoga, describe a Dios creador como Ishvara, el Señor o soberano cósmico. Su símbolo es el pranava, la palabra o sonido sagrado, Om. Al cantar Om de forma reverente y reiterada, y meditar sobre su significado, los obstáculos desaparecen y la conciencia se dirige al interior, apartándose de la identificación sensorial externa. Yoga Sutras 1. 27-29. Los seres humanos son en esencia hijos de Dios, reflejos inmaculados del Padre que no han sido manchados por la ilusión, los cuales se han convertido en hijos del hombre al identificarse con el cuerpo y olvidar su origen en el espíritu. Quien está cautivo de la ilusión es simplemente un mendigo en las calles del tiempo. Pero así como Jesús recibió y reflejó, a través de su conciencia purificada, la divina filiación de la conciencia crística, así también todo ser humano, por medio de los métodos de meditación del yoga, puede purificar su mente y convertirse en una mentalidad diamantina apta para recibir y reflejar la luz de Dios. El método para establecer contacto con esta vibración cósmica, o Espíritu Santo, se está difundiendo por primera vez en todo el mundo a través de técnicas definidas de meditación que forman parte de la ciencia del Kriya Yoga. Mediante la bendición que proviene de la comunión con el Espíritu Santo, se expande la copa de la conciencia humana a fin de recibir el océano de la conciencia crística. El practicante avezado de la ciencia del Kriya Yoga, que experimenta de forma consciente la presencia del Espíritu Santo, el Confortador, y se funde en el Hijo, la inmanente conciencia crística, alcanza de ese modo su unidad con Dios Padre y entra al reino infinito de Dios. Así pues, Cristo vendrá por segunda vez a la conciencia de cada devoto ferviente y experimentado que domine la técnica para establecer contacto con el Espíritu Santo, que otorga un indescriptible y bienaventurado consuelo en el espíritu. La ciencia yógica de la espina dorsal. Rectificad el camino del Señor oculta en los versículos de la Biblia donde Juan el Bautista se describe a sí mismo, hay una hermosa revelación acerca del camino que conduce a ese divino contacto. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan 1:23. Cuando los sentidos se encuentran ocupados en lo externo, el ser humano se halla absorto en el ajetreado mercado de las complejidades de la materia, que interactúan constantemente dentro de la creación. Incluso cuando mantiene los ojos cerrados en la oración o está concentrado en otros pensamientos, el hombre permanece en el ámbito de la actividad. El verdadero desierto, donde ningún pensamiento mortal, deseo humano o inquietud puede importunarnos, se encuentra al trascender la mente sensorial, la mente subconsciente y la mente supraconsciente, es decir, al alcanzar la conciencia cósmica del espíritu, el desierto increado e inexplorado de la bienaventuranza infinita. Cuando Juan oyó dentro de sí, en el desierto del silencio, el omnisciente sonido cósmico, la sabiduría intuitiva le ordenó calladamente: rectificad el camino del Señor. Manifestad dentro de vosotros al Señor, la conciencia crística subjetiva presente en toda la creación vibratoria, mediante el sentimiento intuitivo que surge cuando, en el estado de éxtasis trascendente, se abren los divinos centros metafísicos de la vida y la conciencia en el camino recto de la espina dorsal. Entre todas las criaturas, el ser humano es el único cuyo cuerpo posee centros espirituales, en el cerebro y la médula espinal, que están dotados de consciencia divina y en los cuales tiene su templo el espíritu que ha descendido.
Los yogis conocen estos centros, y también San Juan los conocía y los describió en el libro del Apocalipsis como los 7 sellos, y como 7 estrellas y 7 iglesias, con sus 7 ángeles y 7 candeleros de oro. Los tratados de yoga explican el despertar de los centros espinales no como algún tipo de aberración mística, sino como un hecho puramente natural, común a todos los devotos que encuentran el camino hacia la presencia de Dios. Los principios del yoga no reconocen los límites artificiales de los ismos religiosos. El yoga es la ciencia universal para lograr la divina unión del alma con el espíritu, del hombre con su hacedor. El yoga describe el modo preciso en que el espíritu desciende de la conciencia cósmica a la materia y se expresa de forma individualizada en todos los seres, y cómo, en sentido inverso, la conciencia individualizada debe finalmente ascender de nuevo hacia el espíritu. Muchos son los senderos religiosos y las maneras de acercarse a Dios, pero todos conducen, en última instancia, a una única autopista que constituye el ascenso final hacia la unión con Él. El camino para liberar el alma de los lazos que la atan a la conciencia mortal del cuerpo es idéntico para todos. Se trata de la misma vía recta de la espina dorsal por la cual el alma descendió del espíritu al cuerpo y la materia. La verdadera naturaleza del ser humano es el alma, un rayo del espíritu. Así como Dios es la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada, así también el alma, al hallarse encerrada en el cuerpo, es la dicha individualizada siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. La envoltura corporal del alma tiene una triple esencia. El cuerpo físico, con el cual el hombre se encuentra tan tenaz y afectuosamente identificado, es poco más que materia inerte, un terrón de minerales y sustancias químicas terrestres que están formados por toscos átomos. Toda la energía y fuerza que anima el cuerpo físico la recibe de un radiante cuerpo astral interno constituido por vitatrones. El cuerpo astral, a su vez, recibe sus poderes de un cuerpo causal de conciencia pura, que se encuentra formado por todos los principios ideacionales que estructuran y sostienen los instrumentos corporales físicos y astrales utilizados por el alma para interactuar con la creación de Dios. Los 3 cuerpos están vinculados entre sí y trabajan como uno solo, debido a la ligazón entre la fuerza vital y la conciencia en los 7 centros espirituales cerebroespinales. Un instrumento físico, impulsado por la fuerza vital del cuerpo astral y por la conciencia que proviene de la forma causal. Al residir en el cuerpo trino, el alma adopta las limitaciones del confinamiento y se convierte en la pseudo-alma o ego. La fuerza vital y la conciencia descienden primero al cuerpo causal de conciencia a través de los centros ideacionales de la espina causal, constituida por conciencia magnetizada, y, desde allí, a los maravillosos centros espinales de luz y energía localizados en el cuerpo astral. Luego, descienden al cuerpo físico a través del cerebro y la espina dorsal y se dirigen hacia el exterior por el sistema nervioso, los órganos y los sentidos, permitiendo así que el ser humano perciba el mundo e interactúe con su entorno material. El flujo de la fuerza vital y la conciencia que se orienta hacia el exterior a través de la médula espinal y los nervios provoca que el hombre perciba y aprecie únicamente los fenómenos sensoriales. Dado que la atención es lo que dirige las corrientes vitales y la consciencia, en las personas que se entregan en exceso a los sentidos del tacto, olfato, gusto, oído y vista, los reflectores de la fuerza vital y la conciencia se hallan enfocados sobre la materia. Si, en cambio, por medio del autodominio al meditar, la atención se concentra firmemente en el centro de la percepción divina situado en el entrecejo, los faros de la fuerza vital y de la conciencia invierten su orientación y, al retirarse de los sentidos, revelan la luz del ojo espiritual. A través de este ojo de omnipresencia, el devoto se adentra en los dominios de la conciencia divina. Valiéndose del método correcto de meditación y la práctica de la devoción, y manteniendo los ojos cerrados y concentrados en el ojo espiritual, el devoto llama a las puertas del cielo. Cuando los ojos se encuentran enfocados e inmóviles, y la respiración y la mente están en calma, comienza a formarse una luz en la frente.
Finalmente, gracias a la concentración profunda, la luz tricolor del ojo espiritual empieza a hacerse visible. No basta solo con ver el ojo único. Lo más difícil para el devoto es entrar en esa luz. Sin embargo, al practicar los métodos más elevados de meditación, tales como el Kriya Yoga, la conciencia es conducida hacia el interior del ojo espiritual, hacia otro mundo de dimensiones más vastas. En el halo dorado del ojo espiritual, se percibe la creación entera como la luz vibratoria del Espíritu Santo. La luz azul de la conciencia crística es la región donde moran los ángeles y las deidades que actúan como instrumentos de los poderes individualizados de creación, conservación y disolución que emanan de Dios. En esa luz azul también se encuentran los santos más avanzados. A través de la luz blanca del ojo espiritual, el devoto entra en la conciencia cósmica y asciende hasta Dios Padre. Los yogis de la India, aquellos que buscan la unión con Dios por medio de los métodos formales de la ciencia del yoga, otorgan suprema importancia al hecho de mantener erguida la espina dorsal durante la meditación y concentrarse en el entrecejo. Una columna vertebral que permanece encorvada durante la meditación ofrece verdadera resistencia al proceso por el cual se invierte el curso de las corrientes vitales, e impide que éstas asciendan con fluidez hacia el ojo espiritual. Una espina dorsal que no esté erguida desalinea las vértebras y ocasiona el pinzamiento de los nervios, de modo que deja atrapada la fuerza vital en su acostumbrado estado de conciencia corporal e inquietud mental. El pueblo de Israel buscaba al Cristo en su cuerpo físico. Por eso, Juan el Bautista les aseguró que vendría alguien en quien el Cristo se hallaría manifestado, pero también les dijo sutilmente que todo aquel que quisiera en verdad conocer a Cristo debía recibirlo elevando su conciencia a través de la espina dorsal en la meditación, el camino del Señor. Juan señalaba que el mero hecho de adorar el cuerpo de Cristo Jesús no era la vía para conocerle. La conciencia crística encarnada en Jesús solo podía experimentarse mediante el despertar de los centros astrales de la espina dorsal, el camino recto de ascenso a través del cual era posible percibir de forma intuitiva la metafísica conciencia crística presente en el cuerpo de Jesús. Las palabras del profeta Isaías, reiteradas por Juan el Bautista, muestran que ambos sabían que el Señor subjetivo de la creación vibratoria finita, o conciencia crística, podía recibirse en la conciencia de todo ser humano solo a través del camino recto de la espina dorsal que ha despertado como consecuencia de la meditación. Isaías, Juan, los yogis. Todos ellos saben que para recibir la conciencia crística no basta el simple contacto físico con una persona que se halle en estado crístico. Es preciso saber cómo meditar, cómo desconectar la atención de las distracciones causadas por los sentidos y mantener la conciencia enfocada en el altar del ojo espiritual, donde la conciencia crística puede recibirse en toda su gloria. Todas las religiones verdaderas conducen a Dios, pero algunos senderos implican mayor demora, en tanto que otros son más cortos. Sin importar cuál de las religiones dispuestas por Dios sea la que uno siga, las creencias de todas ellas se fundirán en una única e idéntica experiencia común de Dios. El yoga es el sendero unificador que transitan todos los buscadores religiosos a medida que se acercan, finalmente, a Dios. Antes de que uno pueda llegar a él, debe existir el arrepentimiento que aparta de la ilusoria materia a la conciencia y la dirige hacia el reino de Dios que mora en nuestro interior. Este recogimiento de la conciencia lleva la fuerza vital y la mente hacia adentro, con el fin de que éstas asciendan a través de los centros de espiritualización situados en la espina dorsal hasta alcanzar los estados supremos de la realización divina. La unión final con Dios y las etapas que comprende esta unión son universales. Esto es el yoga, la ciencia de la religión. Las sendas laterales divergentes habrán de confluir en la autopista de Dios. Y esa autopista pasa por la espina dorsal, el camino por el cual se trasciende la conciencia del cuerpo y se entra en el infinito reino de Dios. La verdad y la sabiduría espirituales no se hallan en las palabras de algún sacerdote o predicador, sino en el desierto del silencio interior. Las escrituras sánscritas dicen:
Sabios hay muchos, cada uno con su propia interpretación de lo espiritual y de las escrituras, que aparentemente contradice la de los demás. Pero el verdadero secreto de la religión se encuentra oculto en una cueva. La verdadera religión mora en nuestro interior, en la cueva de la quietud, en la cueva de la serena sabiduría intuitiva, en la cueva del ojo espiritual. Cuando nos concentramos en el entrecejo y ahondamos en las calmadas profundidades del luminoso ojo espiritual, podemos hallar respuesta a todos los interrogantes de índole religiosa que albergamos en el corazón. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, os lo enseñará todo. Juan 14, 26. El yoga confiere el verdadero bautismo en el Espíritu. El camino de la ascensión quedó de manifiesto en el bautismo de Jesús. Como se relata en el Evangelio según San Mateo. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua. Y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3. 16, 17. Cuando se recibe el bautismo por inmersión en la luz del Espíritu, se puede entender la relación que guarda el ojo espiritual microcósmico del cuerpo con la luz del Espíritu que desciende como la Trinidad cósmica. En el bautismo de Jesús, este descenso se describe metafóricamente. El Espíritu que bajaba como una paloma y venía sobre él. La paloma simboliza el ojo espiritual, y el devoto que medita con profundidad lo ve en el centro crístico, situado en la frente, entre los dos ojos físicos. Este ojo de luz y conciencia aparece como un halo dorado, la vibración del Espíritu Santo, que rodea una esfera de luz azul opalescente, la conciencia crística, en cuyo centro se encuentra una estrella de luz blanca brillante de 5 puntas, el portal que conduce a la conciencia cósmica del Espíritu. La luz trina de Dios del ojo espiritual está simbolizada por una paloma porque brinda paz eterna. Además, mirar el ojo espiritual produce en la conciencia del hombre, la pureza significada por la paloma. El pico de la paloma simbólica representa la estrella del ojo espiritual, el pasaje secreto hacia la conciencia cósmica. Las dos alas representan las dos esferas de conciencia que emanan de la conciencia cósmica. La luz azul del ojo espiritual es el microcosmos de la energía cósmica objetiva, la vibración cósmica o Espíritu Santo. Durante el bautismo por el Espíritu en la forma de Espíritu Santo tal como lo experimentó Jesús, él vio que la luz del ojo espiritual descendía de la luz divina a microcósmicas. Y de allí provenía la voz de Om, el sonido celestial y inteligente y creador de todas las cosas, que vibraba como voz inteligible. Tú eres mi hijo, ya que has elevado tu conciencia por encima de las limitaciones del cuerpo y de toda la materia con el objeto de percibirte a ti mismo en unidad con mi perfecto reflejo, mi imagen unigénita, inmanente en todo lo manifestado. Yo soy la bienaventuranza, y expreso mi gozo en el regocijo que sientes al sintonizarte con mi omnipresencia. Jesús experimentó la sintonía de su conciencia con la conciencia crística, el reflejo unigénito de la inteligencia de Dios Padre presente en la sagrada vibración. Primero, sintió su cuerpo como la totalidad de la creación vibratoria, en la cual su pequeño cuerpo estaba incluido. Luego, dentro de su cuerpo cósmico constituido por la creación entera, percibió su unidad con la innata presencia de Dios en el aspecto de Cristo infinito o inteligencia universal, una aura magnética de bienaventurado amor divino en la cual la presencia de Dios sostiene a todos los seres. En la meditación más profunda, tal como la practican quienes se hallan avanzados en la técnica de Kriya Yoga, el devoto experimenta no solo una expansión de la vibración de Om, la voz que salía de los cielos, sino que comprueba además que le es posible seguir la luz microcósmica del espíritu por el camino recto de la espina dorsal hacia la luz del ojo espiritual, la paloma que baja desde los cielos. A través de los ojos físicos, el ser humano ve únicamente su cuerpo y una pequeña porción del mundo. Sin embargo, la conciencia se expande al recibir el bautismo o iniciación espiritual de un verdadero gurú.
Todo aquel que, a semejanza de Jesús, pueda ver la paloma espiritual posarse sobre él, es decir, que pueda contemplar el ojo espiritual de omnisciencia omnipresente, y, como resultado de perseverar en la meditación cada vez más profunda, logre adentrarse en su luz, percibirá la totalidad del reino de la energía cósmica y la conciencia de Dios existente en dicho reino y más allá, en la infinita bienaventuranza del espíritu.